comenzar esta expresión, este testimonio que hemos denominado un viaje de ida, estación, la disciplina del Señor. Tranquilo, no vamos a disciplinar a nadie con ningún látigo ni nada por el estilo, sino que quiero que nos quede un poquito más claro de qué se trata cuando Dios habla de disciplina. Cuando un hombre habla de disciplina, cuando una persona habla de disciplina, cualquiera de nosotros que hable de disciplina, puede hablar de un entrenamiento, puede hablar de una forma de dogmatizar algo, de tener las cosas controladas, centradas bajo una determinada forma de vida. Pero no es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no tiene absolutamente nada que ver con la disciplina humana. En algún punto puede llegar a parecerse, pero la Biblia por algo dice la disciplina del Señor y no dice la disciplina. Hace mucho hincapié en lo que significa la disciplina del Señor. Hebreos 12:5 nos empieza a dar un pantallazo de esto. Y dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y eso es bueno que lo tengamos bien claro. Disciplina, desde la perspectiva de Dios, es sinónimo de amor. Disciplina, desde la perspectiva de Dios, es sinónimo de que Cristo sea una realidad en cada uno de aquellos que se someten a su disciplina. Amados, de eso se trata cuando hablamos, o cuando podemos llegar a hablar de corregir, de exhortar, de mentorear. ¿Han oído esas expresiones, esas palabras? Hayas ido a alguna congregación o no, en algún lugar siempre podés escuchar a alguien decir: hay que exhortar a este, hay que exhortar al otro, me exhortan a mí, exhorten al otro. O corregir. ¿Alguien lo han corregido alguna vez? No tuviste padres si no te corrigieron alguna vez. O no tuviste hermanos mayores, o no tuviste a alguien que te marque la cancha. Y algo así tiene que ver con el mentoreo. Amados, los predicadores del Evangelio o aquellos que representamos un poco la predicación de la palabra de Dios, no estamos en la tierra para convencer personas de que hagan algo. No es la función de un predicador, de un pastor, de un líder, de un mentor, convencer a las personas de que hagan algo. Arriar, vamos, vamos, vamos. Parece más un líder de una barra brava que a veces que alguien que está puesto por Dios para llevar a las personas a otro lugar. Yo no estoy acá para convencerte de nada. No fue ni nunca será mi intención. Y no debería ser la intención de nadie que toma un micrófono y habla en el nombre del Señor. No estamos para convencer, no estamos para retar, no estamos para decirle a las personas que Dios es bueno y para siempre su misericordia, aunque es verdad. No estamos para decirle a las personas que tranquilo, Dios lo hará, Dios te va a ayudar. No es esa la función primordial, aunque a veces puede pasar que lo hagamos. La función de un predicador de Cristo es presentarlo a Él por la palabra, para que Cristo, o sea, la palabra de Dios, Cristo, la palabra de Dios, lo voy a volver a decir porque tenemos a veces eso de separar a Cristo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Pablo decía: yo les presenté a Cristo. O sea que el apóstol Pablo era muy claro diciendo: yo les presenté la palabra de Dios, porque les presentó a Cristo. Y presentar a Cristo es que Cristo le hable a la voluntad de las personas. No para vulnerarla, sino para presentarle una alternativa a lo que viven. Siempre una alternativa superadora. Si vivís bien, vas a vivir mejor. Y si vivís mal, vas a vivir bien, porque en Cristo siempre... Ahora, que vivir bien es según Dios, ¿sí? Decir a alguno que tenga cerca, vivir bien es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Aunque lo de afuera ayuda, no vamos a decir que no, ¿sí? Dijo el profeta: el dinero no es todo. Bien.
Los conocen a eso. Le hablo de Pablo, de Pedro, no conocen a ninguna. Le digo, el dinero no es todo, pero como ayuda. Dice el Salmo tal, ni idea. Dice el dinero no es todo, pero como ayuda. Bueno. Amados, la predicación del Evangelio se trata de ser mentores de la voluntad, exhortadores de la voluntad, llamar a la atención a la voluntad para que se discipline según la verdadera identidad que la persona tiene. De eso se trata predicar el Evangelio, presentar a Cristo para que Cristo, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, le diga a la voluntad de las personas, no hace esto, hace aquello, hace lo otro, alumbrarlas para que esa persona pueda disciplinarse en función de aquello para lo que vive. Disciplinarse en función de su verdadera identidad. Disciplinarse en función de quién es verdaderamente. Por eso me gozaba en la oración inicial de Victoria, porque estaba justamente orando en función de eso. Amados, necesitamos imperiosamente todos, el que conoce, el que no conoce, el que conoce mucho, el que conoce poco, que la verdad de Dios, o sea Cristo, o sea su palabra, nos hable a nuestra voluntad para que la voluntad logre disciplinarse por causa de la palabra de Dios en quién es verdaderamente. De eso se trata la disciplina del Señor, que nos disciplinemos conforme a lo que Dios diseñó de nosotros. Vos no estás para consumir aire ni yo, aunque a veces vivimos de esa manera de lunes a lunes, o de lunes al miércoles. El miércoles venimos acá, un respiro de espíritu, jueves, viernes, sábado otro respiro de espíritu, domingo otra vez volvemos a ser consumidores de aire. No es la misión nuestra en la tierra. Nuestra misión en la tierra es poder verdaderamente saber quiénes somos. Miren, recuerden esto que les voy a decir, y después lo vamos a desarrollar. Digan conmigo, saber qué somos. Eso es diferente a quién soy. ¿Qué soy? No es lo mismo que quién soy. Bueno, lo que vamos a trabajar por la palabra es qué soy. Y yo soy Fernando, soy una persona que camina la tierra. Vamos a ver, ¿qué somos? Hebreos 11, capítulo 1 y 2, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos hasta de memoria lo pueden recitar. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acá la expresión alcanzaron buen testimonio significa por ella, por la fe, fueron aprobados los antiguos. Paz. Acuérdense, ¿qué soy? Y también vamos a ver, por la fe, según los ojos de Dios, ¿para qué estamos en la tierra? Para hacer iglesia, gritaba uno por ahí. Sí, amén, guárdalo. Cuando habla de los antiguos, habla de aquellos que por la fe, según Hebreos 11, hicieron una serie de cosas que, bueno, después ustedes lo pueden leer. Esta gente hizo cosas que nosotros las leemos hoy porque tenemos una Biblia y están escritas acá, pero ellas ni se imaginaron que iban a poder hacer alguna vez en su vida. Es más, ni se imaginaron que iban a transitar las cosas que hicieron. Ni se imaginaron que Dios les iba a pedir que hagan lo que hicieron. Cuando escriban de nosotros dentro de 200, 300, 400 años, alguien se parará en un púlpito, y espero que sea diferente y no en este formato de reunión, porque si en 400 años seguimos igual, amados, estamos en el horno. Y no predicando en el infierno, justamente. Lo que estoy diciendo es que si en 400 años seguimos con los mismos formatos, vamos a tener serios problemas en algún momento con Dios. Porque significa que no entendimos verdaderamente quiénes éramos. Pero dentro de 400 años, seguramente alguien dirá, estos locos
Ahí estaba Seba Ridao haciendo estas cosas que se escriben ahí en la palabra. ¿Y cómo si nunca me esperé hacer esto? Por la fe. Ahí estaba Antonio Salvá diciendo... Y Antonio está acá. No está, no sabemos ni quién es, no sabemos. Tenía pelo rubio, largo, una cabellera enorme. Y tremendas cosas hizo para el Señor. Y ahí estaba Seba Leschese con su cabellera al viento. Claro, porque como no saben van a escribir, ¿viste? Entonces, ni idea lo que van a hacer, pero ellos no tenían ni idea. Nosotros lo leemos, pero no tenían ni idea. Y sin embargo, desarrollaron tremendas cosas para el Señor. ¿Por qué? Por la fe. Estos no estaban locos. Ellos se descubrieron por la fe. Hicieron locuras para lo que era el mundo actual, para lo que era la media de las personas. ¿Pero por qué? Porque se descubrieron por la fe. La fe permitió que descubran quiénes eran. En estos tiempos en los cuales se usa la fe para cualquier cosa, amados, la fe es el instrumento de Dios, los ojos de Dios para que vos descubras y yo descubra qué soy. Porque cuando descubro qué soy, verdaderamente hago cosas que ni me imaginé hacer, pero que son cosas que van a generar la plenitud de Dios manifiesta en mi vida. Cuando habla de la fe de Dios. Es la fe de Dios la que da testimonio de Él y de lo que somos. Es la fe de Dios la que impulsa, la que nos fortalece por dentro y la que nos disciplina conforme al diseño de Dios. Cualquier intento humano por afuera de la fe de disciplinarse es un legalista, es un religioso. Lo que nos disciplina es la fe, porque es la que te abre los ojos y te hace ver, vos no sos esto, sos esto. Y cuando te caes, la fe dice, no sos el que está caído, sos el que yo diseñé. ¿Y qué hago con el caído? Déjalo tirado y vení al que yo diseñé. No es fácil, Señor, para vos no, pero para mí sí. Porque para el que cree en mi fe, todo es posible. ¿Y qué es lo posible? Resucitar a aquel que está muerto. Dios disciplina a través de la fe con sus mandamientos. Dice la Escritura, sus mandamientos no son gravosos. ¿Y entonces por qué me cuesta tanto? Porque entendiste que era por el lado equivocado. Entendiste que un mandamiento era leerlo en una Biblia y hacer lo que te dice la Biblia. Entendiste que un mandamiento era un hombre mandándote a hacer algo. Y los mandamientos de Dios no son gravosos porque se leen por la fe, no se leen con los ojos físicos. Por eso, ¿qué es lo primero que tengo que pedirle al Señor? Que me permita por su fe ver la realidad que Él quiere que vea. Señor, yo quiero ver la vida con los ojos de tu fe y no con los ojos ni de mi fe ni de mi pesimismo. Dios disciplina con sus mandamientos y nos da la fe para oírlos y ejecutarlos. ¿Para qué me dio Dios la fe? Para oír sus mandamientos y ejecutarlos. Por eso cuando ora alguien de fe, no es que ora alguien creyendo que Dios va a hacer algo. Alguien de fe ora con la certeza de que oyó a Dios y que cuando oye a Dios ejecuta lo que Dios le manda ejecutar y en la tierra pasa lo que en el cielo se determinó. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son su palabra sonando en el corazón del hombre. Por eso, para que el hombre pueda oír y ejecutar los mandamientos de Dios, tiene que haber una transformación de su corazón. Por eso dice, les voy a sacar el corazón de piedra. ¿A quiénes? A los que creen. Les saca el corazón de piedra y les pone un corazón sensible para oír a Dios. ¿Y eso cómo lo logro? Señor, sos el Señor de mi vida.
Hasta ahora no lo fuiste, pero a partir de hoy sos el Señor de mi vida. Te entrego mi vida para que me des la tuya. Te entrego mi corazón para que sea tu trono, y tengas el mío, Señor. El mío por ahí a veces me va a querer gobernar, pero el tuyo cuando me gobiernas sé que me llevas a un destino seguro. Sus mandamientos son su palabra sonando en nosotros. Cuando un mandamiento suena es porque la fe lo habilitó. Entonces a la persona le empieza a pasar que ve una nueva realidad. La cree y produce su disciplina. La persona ve la nueva realidad, la cree y se disciplina conforme a la realidad que ve. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo didáctico, no es que es lo que ocurre, pero es un ejemplo didáctico. Si yo le digo a Néstor, o Néstor entiende que nació para ser futbolista, no se va a ir a comprar un palo de golf. Entonces, ¿qué se disciplina? Se disciplina, se pone la camiseta de Boca y ahí es un futbolista de verdad. Cualquier otra camiseta, ¿qué va a hacer? Dios tenga misericordia de él. Amén, dijo Alexis por allá, ¿o no? Claro, que se nos santificó el otro día, estuvo en el templo mundial del fútbol a santificarse un poco fue. Amados, ¿cómo te disciplinás? Porque por la fe ves quién sos, o mejor dicho, qué sos, entonces te disciplinás conforme a lo que sos. Es la fe la que te lleva a disciplinarte, es la vista, es la visión. Soy futbolista, no me compro un palo de golf. Soy futbolista, no me compro un caballo para correr. Soy futbolista, no me compro un auto de carrera. No, soy futbolista, me compro una pelota. Soy futbolista, me voy a entrenar a un equipo de fútbol, no a un equipo de béisbol. Así la fe nos disciplina conforme a lo que somos. Por eso, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Que oigas a la fe. ¿Y cómo oigo a la fe? Silenciando tu fe. Silenciando mi fe. Silenciando lo que creo que tiene que ser. Porque en lo que creo es donde está depositada mi cabeza. Entonces, o vivo para la fe o vivo para mi fe. Yo tengo fe, cantaba uno, ¿se acuerdan? ¿Qué fe tenía? Y claro, el yo tengo fe que todo cambiará. ¿Se acuerdan? Los pibes no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Claro, él tenía fe, pero de él. O tiene, de él. En cambio, la fe del Señor nos disciplina en función de lo que somos. El capítulo 11 de Hebreos, después los que quieran leerlo, léanlo, y los que no, pregúntenle a alguno que sea santo y lo lea. Tiene una expresión que es muy recurrente, es constante. La expresión dice, por la fe, y empieza a describir cada cosa que hicieron por la fe. Fíjense qué notorio, porque el capítulo no dice, ellos hicieron y tuvieron fe. No dice, tuvieron fe e hicieron esto, tuvieron fe e hicieron aquello, tuvieron fe e hicieron lo otro. No, dice, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro, por la fe, ahí dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nadie puede entender con su fe que Dios por Cristo hizo el universo. Eso es imposible. Eso puede ser una creencia humana y se puede arraigar a uno un dogma humano, pero bajo ningún punto de vista uno puede, por convencimiento humano, creer en eso y sostenerlo en el tiempo. Es la fe de Dios la que te muestra verdaderamente cómo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y así todo. ¿Por qué eran mártires? Por la fe. ¿La fe los hizo mártires? No, la fe los hizo ser lo que eran. Y ellos se dieron cuenta de que no había nada mejor en su vida que dar a conocer lo que la fe les mostraba. Por eso alcanzaron testimonio, fueron aprobados por la fe, porque lo único que hicieron es hacer lo que la fe les mostró, que eran capaces de hacer. Esa expresión por la fe significa
por lo que la palabra dijo. Y ellos vieron y creyeron. Cuando dice por la fe, está diciendo por lo que la palabra dijo. Y él vio y creyó. Dice, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces, sería por lo que la palabra le dijo. Y él vio y creyó. Por la fe Moisés, por lo que la palabra dijo. Y vio y creyó. Eso significa por la fe. Ahora, cuando ellos fueron instruidos por la fe y la fe les dio el mandamiento, automáticamente se disciplinaron conforme a eso que vieron y creyeron. Por la fe, dice, Abraham salió. La fe le dijo, salí. ¿A dónde voy? Andá a la tierra que te mostraré. Ok, me disciplino y voy. La disciplina era andar en la carrera, perseverar, caminar, seguir adelante, no cometer errores. Porque de hecho Abraham cometió bastante. Hoy tenemos una guerra en Medio Oriente por uno de los errores de Abraham. Una pavada. El propósito eterno de Dios no se modificó en absoluto. Lo que se complicó fue la vida de Abraham y de todas las generaciones que vinieron. Pero él obedeció a la fe. Sin embargo, los errores del medio hicieron construcciones que las estamos pagando hasta hoy. Sin embargo, Dios lo aprobó. Porque Dios no está mirando lo que vos y yo miramos. Dios está mirando lo que Él ve. Y si Él te mandó a construir un edificio y vos construís un edificio, quédate bien tranquilo que lo del medio lo soluciona el que te mandó a construir el edificio. Ahora, si le pones 6 canillas al baño, y lo más probable es que alguien te llame la atención en algún momento. O que no te quieran pagar el trabajo. Dice que por la fe salieron, hicieron, llevaron, se disciplinaron, amados, según lo que vieron y según lo que creyeron, y caminaron conforme a esa disciplina. Sembraron su vida. ¿Qué significa disciplinarse? Sembrar su vida en la causa que la fe te está mostrando. Por la palabra, o sea, por la fe, vamos descubriendo que tenemos dones, que tenemos habilidades, que tenemos talentos, que muchas de las cosas que se nos entregaron para que las desarrollemos en la tierra, en función del propósito eterno de Dios, en función de Dios darse a conocer, muchas de esas cosas estaban secuestradas por la corrupción de nuestra pasada manera de vivir. Pero por la fe fueron rescatadas por el Espíritu para que las podamos desarrollar. Por la fe. Amados, ¿alguien desde que empezó a caminar en la vida del Señor descubrió que tiene alguna habilidad por fuera de la que ya sabía que tenía? De las que sabía que tenía. Talentos, dones. Ese es el Señor. Por la fe, por la palabra, vamos venciendo obstáculos internos. Por la fe, por la palabra, vamos resolviendo tiempos de estancamiento. Tiempos en los cuales estuvimos detenidos. Viene la fe, te alumbra, y como es más importante aquello para lo que tenés que vivir que el lugar donde estabas estancado, la fe te saca de ahí y te lleva a ese lugar. ¿A alguien le pasó estar tremendamente trabado en una época de su vida y por la fe de Dios? Capaz que ni te diste cuenta que era la fe de Dios, pero se vio que algo lo impulsaba a salir de ahí y salió sin saber a dónde iba, pero salió de ahí. Es por la fe.
Por la palabra, así como le pasó a estos, vamos descubriendo, amados, que somos ilimitados. Vamos descubriendo que somos expansivos. No lo dice la Biblia, sino que lo voy descubriendo. No tengo límite en Cristo. Soy expansivo en Cristo. ¿Y qué significa ser expansivo? Que lo que estoy desarrollando hoy va a dejar una marca de eternidad que la disfrutarán generaciones. Eso significa ser expansivo. Por la palabra rompemos estructuras establecidas. Amados, si rompiste estructuras establecidas por las culturas, por la formación que te dieron tus padres, por la formación que te dio alguna persona en autoridad sobre tu vida, por la formación que traías, si no la rompiste, te garantizo que por la fe la vas a romper. Y si la rompiste, vas a seguir rompiendo más estructuras en tu interior. Porque la fe lo primero que hace es sacudirte de tal manera que te deja desestructurado o roto, te hace salir de todo lo que te condiciona. Por la palabra, o sea, por la fe, se rompen tiempos y se abren temporadas. Hay tiempos que se rompen y hoy la palabra está rompiendo tiempos. Tiempos que se terminaron, tiempos que ya no van a seguir en nuestras vidas, tiempos, ciclos que se han cortado a partir de hoy por creer solamente a la palabra. Ni siquiera te van a tener que orar, nadie va a tener que hablar con vos, se rompe por creer a la palabra. Y se abren temporadas del Espíritu. Estén atentos, amados. La vida de los sembrados en Cristo no es la misma que la vida de cualquiera que no está sembrado en Cristo, aunque a veces nos acostumbramos por causa de la estructura, pero el Señor por la fe, por su palabra, hoy te está diciendo, salí de donde estás, al lugar que te voy a mostrar. ¿Y dónde va a ser? No importa, vos crees. Por la palabra, por la fe, se rompen ciclos de pecado. Pero no solo de pecados que podemos llegar a tener nosotros activos en nuestra vida y cometemos, sino que se rompen los ciclos del pecado que cometieron contra vos. Esa memoria que cada tanto te hace acordar lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que te lastimaron, lo que te golpearon. Esa memoria que hace que te gobiernen los recuerdos de lo que te hicieron, por la fe, se rompe. Se rompe, amados. Si hoy crees, se rompen los ciclos. No necesitas una huella en la cabeza, que gente orándote, y corto y rompo y fuera y te echo. No, si crees por la fe, se rompe. ¿Sabes por qué? Porque el envase necesita estar livianito para aquello para lo que Dios lo puso en la tierra. Por la fe, por la palabra, se rompen ciclos de enfermedad, se rompen ciclos de corrupción, se rompen ciclos de muerte, amados. Se rompen. En mi familia todos murieron de... Bueno, vos no. Y tus hijos tampoco. Y los hijos de tus hijos tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo es la brecha que rompe los ciclos de muerte. No vamos a morir todos, pero va a ser con Dios como gobierno de nuestra vida. Y no con la muerte diciéndonos cuándo y cómo morir. ¿Sabe lo que se va en algunos de ustedes y los que están en su casa? El temor a morir. Hay gente con temor a morirse. Pero como la fe te da los ojos de Dios, vas a ver que tu vida no solo termina en esta tierra cuando Dios quiere, sino que tu vida verdaderamente es eterna e ilimitada. Por la palabra conocemos quién es Dios y por la palabra, por la fe, conocemos quiénes somos en Él. Amados, conocemos qué somos.
En el Salmo 8, el rey David escribe una expresión. Yo se las voy a leer en una versión y Multimedia lo va a poner en otra que es muy parecida. Les tengo que ser sincero, no la pudimos encontrar. No aparecía en donde la tenemos en el programa. Así que, pero ustedes van a leer que es igual casi. Eso les va a ayudar a seguirme y no tanto a mirar el tele. Dice el Salmo 8, capítulo 3, Salmo 8, entre el 3 y el 4. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? ¡Wow! Nadie se pone a pensar estas cosas. Pensemos en David. Estaba ahí tenía demasiado tiempo David. Por ahí nosotros no tenemos tanto tiempo para reflexionar y ponernos, veo las playas, no, porque te corre el laburo. Muchacho era pastor de ovejas, tirado abajo del árbol. Veo los cielos. Por eso tenía tiempo de orar de madrugada, oraba a la tarde. Si era pastor de ovejas, las ovejas estaban allá y el tipo escribía, cantaba, adoraba. Está bien. Por eso cuando yo escucho ahora que dicen, soy salmista, yo le busco las ovejas, ¿viste? A ver dónde las está pastoreando. Cuando veo el cielo, dice, como tú mismo lo hiciste, y la luna y las estrellas, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? David hizo una pregunta determinante. ¿Qué es el hombre? Y se la preguntó a Dios, no se la preguntó a otro. ¿Qué es el hombre? En otra parte dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Fíjense que dice que miró todo y dijo, ¿tanto vas a invertir en nosotros? Si David viviera hoy, hubiera escrito, dale, tanto vas a invertir en la humanidad. Bueno, nosotros somos re poéticos, pero es lo que él estaba diciendo. Veo el cielo, veo las estrellas, veo el universo. Lo hiciste para nosotros. ¿Qué somos que invertiste tanto? David se dio cuenta que además de amor, había inversión. Oh Señor, cómo te amo. Ok, pero también quiero inversión. Y no estoy hablando de plata. Aunque si quieren, también hablamos. El Señor no solo amó, sino que invirtió. ¿Y qué invirtió? Una galaxia, un universo, un mundo, países, el cielo, la tierra, el mar. ¿Vos te crees que Dios está enroscado con tu pecado? Semejante inversión para que vos estés enroscado y yo pensando, ¿cómo resuelvo esto? Déjame a mí por la fe. Si invertí todo esto, no es para... ¿Se acuerdan cómo es el título principal de nuestro viaje? Un viaje de ida. No es para volver atrás. Si yo invierto, Dios no es de los que invierten y sacan el capital cuando la cosa está fea. Dios invierte. Y después de que invirtió, invierte más. Por eso dice la Escritura que nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. Porque invierte. ¿Qué invirtió? Su vida. ¿Pero en quiénes? En quienes le entreguen la suya. Dios no invirtió para que esa inversión no dé resultado. Si no le está dando resultado, no es que la saca, pero no sigue invirtiendo. Salvo que la persona diga, Señor, me arrepiento, seguí invirtiendo. No sé hacerlo, me cuesta,
A veces soy medio cabezón. Y ahí llegas como Pedro a la conclusión, tú lo sabes todo, Señor. Pero amados, no es solo Dios te ama, no, Dios invirtió. Por la fe vemos la inversión del Señor. Es lo que vio David. Amados, Dios hizo un universo para poner ahí al hombre, pudiendo no hacerlo. Y después le dio al hombre una vía de salvación, que es su Hijo, Jesucristo, pudiendo pulverizar al hombre con un dedo. Dios pudo haber dicho, me tienen recansado, nadie obedece, no hay justo, no hay uno. Me tienen harto con sus pecados, me tienen harto con sus lamentos, me tienen harto con su forma de vivir que nada tiene que ver para lo que los puse en la tierra. Pero no lo hizo. Para que todos puedan vivir la vida que les propongo, de acuerdo a la inversión que hice, les entrego a mi Hijo. Y con Él todas las cosas. Amados, la pregunta que se cae de cualquier mente coherente y despejada es, ¿por qué invertiste tanto? ¿Qué es el hombre para que inviertas tanto en él? ¿Qué es la humanidad? Pero David no fue el único. Unos cientos de años antes, un tal Job, que se animó un poquito más, le dijo algo parecido. Dice, ¿qué es el hombre? Job capítulo 7. ¿Qué es el hombre a quien das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana examinas y a toda hora lo pones a prueba? Y acá como que Job empieza el proceso a andar buscando un mediador, alguien que lo haga a él entender a Dios y que Dios lo entienda a él. Y dice algunas cosas que seguramente nadie de los que está oyendo esta expresión las dijo en su vida. Aparta de mí la mirada, deja de mirarme un poquito. Déjame al menos tragar saliva. Está en su Biblia, ¿eh? Si he pecado, ¿en qué te afecta? ¿Vigilante de los mortales? ¡Wow! ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? Hablaba solo. ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. O sea, me estás matando, hermano. Mirá, me vas a buscar, pero habré dejado de existir. Víctima. Yo, lejos de juzgar a Job, porque quién más, quién menos. Algunos dijeron el doble de esto. Pero lejos de juzgar a Job, yo voy a la parte que Job tiene razón. Hey, ¿por qué estás tan pendiente de mi pecado? Hey, ¿por qué no me dejás ni tragar saliva que me querés hablar cuando estoy haciendo algo que a vos no te gusta? Hey. ¿Saben por qué pasa eso? Porque Dios necesita, y este tiempo es el crucial para que lo entendamos, que podamos verdaderamente entrar en el entendimiento de qué somos. Y de que lo que no somos va a tratar de florecer con todas las cosas que Job le dijo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Amados, la palabra de Dios, alguien le tendría que haber dicho a Job, lo que pasa es que no estaba Jesús en la tierra en esa época, tampoco había resucitado, entonces no se lo podía decir. Por eso al final de sus días, o del libro, Job le dice a Dios, tráeme un mediador, porque no te estoy entendiendo y vos no me entendés. Si Job estaría sentado acá y hubiera dicho alguna de estas cosas, Job, ninguno de ustedes las dijo nunca, le tendríamos que decir, Job, la palabra de Dios no es para torturarte poniéndote varas inalcanzables a las que no vas a llegar nunca. La palabra de Dios nos dice, hey, ¿sabés por qué te quiero sacar todo lo que hoy no te sirve? Porque invertí y voy a seguir invirtiendo. Hijo, hija, no te canses de mi inversión en vos. Amados, la palabra de Dios no nos presenta un Dios enojado. ¿A alguien le pasó alguna vez desenfocarse? Poquito, viste que y haces así y te desenfocas. ¿Y cuántos de los desenfoques? Al final, Dios. No sé cómo mirarte, Señor. Otra vez, no sé cómo decirte que me perdone. Es como que tenemos un Dios ahí enojado con nuestros desenfoques. Amados, se trata de Dios hablando ante el desenfoque. Y no condenando, sino diciendo, corramos la mentira de lo que no sos para que veas lo que sos. Por eso no te dejo ni tragar saliva, Job, porque la saliva que estás tragando es la que vos querés tragar. Yo quiero darte mi saliva. Al mudo le escupió la boca, así que tengo texto bíblico para lo que acabo de decir. Segunda de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios. Digan conmigo, y ahora lo desarrollamos, digan conmigo, tecnología eterna. Tan sublime poder viene de Dios, tecnología eterna. Y no de nosotros. Digan conmigo, tecnología terrenal. El tesoro en vasos de barro es Cristo mismo, impartido por Dios en las personas. Es todo el poder de Dios manifiesto para que las personas logren comprender, logremos entender la potencia que mora en nosotros. Es Dios mismo en aquellos que creen. Nosotros necesitamos estar o empezar a dejar de estar tan entretenidos con la tecnología vieja, con la tecnología terrenal, con la tecnología que pasó de moda. Digan conmigo, decile a que tenés cerca, es tiempo de conocer profundamente la nueva tecnología de Dios y que operes según ella. Por eso, amados, cuando Job le hace tantas preguntas a Dios, es Job, se trata de estar vigilante, que el Espíritu te escanee, me escanee constantemente en función de que no aflore la tecnología gastada, la tecnología vieja, la tecnología del que no sos, la tecnología del viejo hombre, ese que te mete en ciclos, ese que te mete en lugares de muerte, ese que te mete en lugares de abandono, ese que te mete en el pasado, ese que te mete en ciertas situaciones que no ves salida, ese que te mete en oscuridad, ese que te mete en ignorancia, ese es el viejo hombre.
No, es el diablo. Es el viejo hombre. Amados, lo que atrasó a la iglesia y su expresión en la tierra no fue el diablo, fue la expresión del viejo hombre. El diablo está vencido, fracasó, no tiene forma. Es el viejo hombre. Es la tecnología gastada. Es la tecnología que no te hace ver o que no permite que veas qué sos y qué soy. Vean conmigo, el envase no es el problema. El problema, amado, es el sistema operativo que gobierna el envase. ¿Qué tecnología gobierna el envase? ¿Qué soy? Una expresión como envase del poder de Dios para que se manifieste en la tierra. Esa ficha tiene que caer. Si estoy con la gente correcta, esa ficha tiene que caer. Las conversaciones familiares van a cambiar. La forma de vincularse con el hermano, con la familia va a cambiar. La manera de posicionarse ante la vida va a cambiar. Porque tenés otra forma, otro sistema operativo trabajando. Amados, Dios ama tanto al envase que envió al Hijo para que lo llene de su sustancia, de su sistema eterno, que es el hombre, el envase que Dios llena de su Hijo. En la cruz, el envase que era perdido fue recuperado. Y el sistema que gobernaba el envase, si el envase lo permite, es desechado. Dice el capítulo 4 de Efesios, lo voy a leer en otra versión porque ustedes lo conocen de memoria ya. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ese nuevo ropaje es el sistema operativo de Dios. Por eso, quitarse y ponerse es ver qué sistema me va a gobernar. Porque no te puedes sacar en qué sistema operativo voy a vivir. Porque el envase se va a someter al sistema operativo que decidió que lo llene. Por eso cuando dice, sed llenos del Espíritu, está hablando, dejen que la tecnología del Espíritu los gobierne. O sea, el envase se va a someter al sistema que lo gobierna. La pregunta es, ¿quién te gobierna? Está diciendo, dejen el viejo sistema operativo a un costado. De su mente, no puede sacar. No, de tu mente. Sácalo. Para que sea protagonista el sistema de Dios. Por eso Dios no nos corre de la escena. Dios no nos saca de la escena. Nos deja como envase para que entendamos la importancia de ser el envase que llene la tierra de Dios. Amados, si eso se entiende, no podemos seguir viviendo igual. Me tiene que romper la cabeza entender que Dios puso un sistema operativo en mí llamado Cristo para que llene la tierra de Dios. Los envases sin Cristo, o sea, sin Cristo y sin Cristo operativo, son envases que serán fácilmente manipulables. Por eso habla de los deseos engañosos. Te van a manipular. Por eso la importancia del envase es en la sustancia que decidió llenarlo. O sea, Dios decidió llenar el envase de él. Los tengo acá.
Haceme un favor, mira alguno que tenga cerca y decir, ¿tenés la cabeza abierta? O las cuestiones de la vida te tienen la cabeza tan abrumada que no te permiten ver lo que Dios está hablando a tu vida. No sé si le pudiste decir todo eso, pero se lo dije en tu nombre. Amados, creo que aún no caímos acerca de esto. Todavía tenemos un Dios y vamos a la iglesia. Todavía tenemos un Dios y leo la Biblia. Todavía tenemos un Dios y oro. Todavía tenemos un Dios y los que van voy a la mesa. Todavía tenemos un Dios y voy a la reunión. Todavía tenemos un Dios y le canto porque me gusta, porque nací para cantar. Todavía tenemos un Dios y predicamos. No, amado. Tiene que haber un momento que entendamos que Dios unió todo en uno. Soy un envase lleno de una sustancia, para que cuando Él decida esa sustancia se dé a conocer. ¿Qué es la santidad? Es priorizar el gobierno de la sustancia de Dios dentro del envase. Que gane la sustancia de Dios por sobre la mía. La mía tiene deseos engañosos. La de Dios es santidad pura. Ahora, esto no había forma de hacerlo humanamente. Lo único que nosotros se nos dio la posibilidad de hacer es creer. Por la fe podemos creer a la obra de la cruz. Y por creer a la obra de la cruz se nos posicionó en la tierra como el envase de Dios. A ver, por creer a la obra de la cruz, se nos puso en la tierra como el envase que contiene a Dios. ¿Y qué tal si se lo decís a la factura de DEA? ¿Qué tal si se lo decís al pasado escabroso que te viene a gobernar? ¿Qué tal si se lo decís a la maldita enfermedad? ¿Qué tal si se lo decís a la religión? ¿Qué tal si se lo decís a eso que te hace constantemente retroceder y retroceder y retroceder? ¿Qué tal si se lo decís a lo que quiere sacarte del foco para gobernarte? El que cree en la obra de la cruz entiende que fue posicionado en la tierra para ser el envase de Dios. ¿Cuál es el problema? En muchos casos, al envase se lo instruyó para creer, para tenerlo cortito, y creer que es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Perdón, hermano, que recién nos conocemos, pero a veces canto y mal. Seba te va a explicar. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar, porque lo cantan en mexicano a veces, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Claro, lo canta un mexicano y todos cantan en mexicano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial y su espíritu dio para darnos poder. Bueno, no somos el pueblo de Dios. No somos el pueblo de Dios. ¿Cómo que no somos el pueblo de Dios? No somos el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Dios. Pero si Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, porque lo tengo anotado. Pedro no dice que somos el pueblo de Dios. Ya te voy a decir lo que dice Pedro. Pedro dice que somos pueblo adquirido por Dios. Hay una diferencia.
bastante sustancial. Esa diferencia es que una cosa es pensar que Dios tiene un pueblo, entonces ese pueblo tiene un Dios y una vida. Y otra es entender que Dios y su envase son uno porque Él decidió absorberlo. Para que el envase y Dios estén en un gran envase llamado Cristo. Por eso Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, somos pueblo adquirido por Dios. Eso significa que somos absorbidos por Dios. La mente se tiene que despertar a que fuimos absorbidos por Dios. Los que no entienden esto están peleando con Dios, porque Dios absorbió a toda la humanidad, aunque la humanidad no crea en Él. Él, en la cruz, dice, y si muero, atraeré a todos a mí. ¿A cuántos? No. ¿A cuántos? ¿Cuáles son los problemas de la humanidad? Que está en guerra porque Él ya los atrajo a Él y la humanidad no quiere ir a donde ya está. ¿Por qué tantos problemas, vacíos existenciales, situaciones de salud que nunca se tendrían que haber manifestado en las personas, muertes que nunca deberían haber ocurrido? Porque las personas están peleando con lo que Él dijo. Si yo muero, atraeré a todos a mí. No hay un pueblo de Dios, hay hijos absorbidos por Dios para que vivan en el único ámbito que Dios diseñó para que viva la humanidad, y es en Cristo. Amados, necesitamos despertar a esta verdad, que esta verdad nos gobierne. Porque si me despierto, ¿qué significa despertar según la Biblia? La palabra me alumbra. Despiértate tú que duermes, dice. Que la palabra te alumbre, eso es, que la palabra te alumbre. ¿Viste cuando vos te despiertan, te levantan la persiana, te corren la cortina? Viene el sol y está. La palabra te alumbre, que la palabra te alumbre. Mirá a alguno que tenga cerca, decirle que la palabra te alumbre. Y si está medio dormido, dale un cortito y decirle que la palabra te alumbre. Y si es pelado, despeinalo y decirle que la palabra te alumbre. Si la palabra me alumbra, me someto a esa verdad que estoy viendo y oyendo. Me disciplino para que esa verdad que Dios dijo gobierne la tierra. La mentalidad de pueblo de Dios nos hace lejanos a Dios. Lo cantamos, lo disfrutamos en la reunión, pero después estamos lejos de Dios. Ahora, la mente de pueblo adquirido no piensa que tiene así una especie de patrón, de jefe en Dios. Amados, a veces tenemos esa concepción. Somos el pueblo de Dios, hay que obedecer a Dios, y Dios es capataz y vos tenés que obedecer. Y si no obedece, no ama al Señor. Y no ama al Señor, se va al infierno. Pero si el otro día me dijiste que Dios era amor. No, pero también es fuego consumidor. Y dice la Biblia, es verdad. Dice la Biblia, dice Dios. Si lo dice Dios, es verdad. Por eso la Biblia. Señor amado, rompenos las estructuras mentales que nos metió la maldita religión por la cabeza. Necesitamos despertar a la mentalidad de absorbidos por Dios. Esa es la mentalidad que se tiene que inculcar en nosotros. Por eso dice, mas ustedes tienen la mente de Cristo. No es que es tuya, te absorbió. Y pero si yo no pienso como Cristo, y porque está pensando como vos. Enfócate.
Sacudilo al de al lado, enfocate, decile. Pedro acá está diciendo, en primera de Pedro capítulo 2, verso 9, que al creer fuimos absorbidos como sistema por el sistema operativo de Dios para ser la expresión de su sistema de vida. De eso se trata arrepentirse. Arrepentirse no es pedirle perdón a Dios por los pecados. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. No sabe ni los pecados que he cometido, pero le pide perdón a Dios. Arrepentirse es cambiar de sistema operativo para funcionar. Si yo estoy trabajando y viviendo conforme a este sistema operativo, no, Señor, me arrepiento, entiendo que el tuyo es superior al mío, así que acá estoy, soy un envase, que el tuyo se manifieste. Arrepentirse es creer a la fe para vivir en un sistema que es invencible, un sistema que ya venció por sobre todo. Ese sistema se llama Cristo. Y nuestro espíritu sabe que es así. Por eso algunos de ustedes están ahí adentro como que se quieren saltar, algunos quieren gritar, algunos los veo con la cara y otros no la agarran porque no quieren tampoco demostrar mucho. Pero te estoy explicando por qué en la reunión decís sí, amén, wow, qué tremendo, y después tu vida es otra cosa. Porque el espíritu se regocija cuando oye esto. Un espíritu que oye la verdad de Dios resucita cuando la creo. Si yo creo, resucita mi espíritu muerto resucita, mi espíritu empieza a regocijarse. La verdad es dulce para el espíritu. La verdad es amada por el espíritu. La verdad reconforta al espíritu, lo refresca. Porque hace conexión automáticamente con lo que es. Y el espíritu le dice a todos nuestros seres, es eso, es eso, es eso. Y te vas de la reunión, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Y te frena el auto en la esquina. ¿Qué te pasa? Pero si recién era eso. ¿Saben por qué? Porque la mente humana es un estorbo. Nos estorba. Pero gracias por la palabra de Dios que nos está trayendo al entendimiento, nos está haciendo acordar, nos está despertando a que la realidad del espíritu es verdad, no la realidad de lo que pasó ayer, de lo que pasó mañana, o de lo que pasa mañana, o de lo que pasó hace 5 minutos. Es la realidad del espíritu, y la realidad del espíritu dice que es el hombre. El hombre es el envase de Dios en la tierra. Y aunque te enojes con esa verdad, y aunque reniegues de esa verdad, y aunque hagas como Job, al final no me das ni un metro, eso va a ser real en tu vida hoy, mañana, el segundo antes de morirte, pero eso va a ser una realidad porque el Espíritu ya dijo que es así, y esa realidad espiritual tiene que pasar en la realidad terrenal en nuestros días. Amados, yo estoy convencido que Dios trajo a cada uno de ustedes y a las personas que están en su casa y a los que están oyendo esta expresión con la única intención de que despertemos a lo que la fe dice. Por la fe. Por la fe. Deja de darle argumentos a la vieja manera de vivir. No le des más argumentos. Declara lo que dice la fe. Declara lo que dice la fe. Mientras vamos despertando, la mente se va renovando, el espíritu va trayendo renovación, va trayendo entendimiento, se activa la mente al nuevo sistema. Y mientras eso va ocurriendo, el cuerpo es gobernado por el Señor. Dejá de hacer fuerza para vencer cosas que ya están vencidas. Permití la renovación. Cree, aunque las circunstancias te digan que es mentira, aunque lo que viviste diga que es mentira, aunque lo que
te pasó diga que es mentira, cree y habla lo que Dios habla, porque eso es lo que hace la fe, hacerte hablar lo que Dios habla. Soy ilimitado, soy expansivo, yo vivo en la santidad del Señor. Pero ayer te equivocaste, ayer hiciste esto, ayer hiciste lo otro, sí, pero mañana no será así, porque es la santidad de su sistema, no es el mío, no es mi forma, no es mi fortaleza. Yo estoy posicionado en su fuerza, en el poder de su fuerza, no en el poder de mis fuerzas. Es la fuerza del Espíritu que solamente se manifiesta en los que creen. Nosotros tenemos que entender algo, Dios ya decidió. Dios no anda decidiendo a ver si sí, si no, si te acepto o no te acepto, te llevo o no te llevo, te acompaño o no te acompaño. Amado, ya decidió. Por eso tenemos un capítulo en Romanos, un versículo en Romanos que dice: ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo que ha de venir, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ya decidió. Dios ya habló. Que te quede afirmado eso. Pero no ahora, cuando venga la mentira a hacerte creer lo contrario. Dios ya habló. ¿Saben una de las cosas que se están cayendo, que yo escucho el ruido? Estructuras de palabras soltadas por autoridades religiosas sobre nuestras cabezas. Estructuras se formaron. Autoridades hablaron sobre nosotros, hablaron y dejaron marcas establecidas. Se caen, eso se está cayendo. Vas a empezar a experimentar una necesidad de santidad como nunca antes la experimentaste, y yo. No me dejen afuera. Porque es el sistema operativo que Dios ya decidió que te gobierne. Es simplemente ponerse a disposición, ser el envase, ser lo que Él es. Sean santos porque yo soy santo. ¿Saben qué significa sean santos porque yo soy santo? No es háganse santos. Acepten lo que ya son. Porque ustedes son mis hijos, tienen mi sustancia, tienen mi vida. Entonces ya son santos. Compórtense como hijos de santidad. Pero ya son santos. ¿Qué es el hombre? El envase de Cristo. El sistema operativo de Dios. Y vamos a dejar acá. Yo voy a orar específicamente porque quiero orar conforme a lo que predicamos. Y el que crea, orará conmigo, dirá amén, buscará las palabras exactas, agarrará sus notas y orará juntamente conmigo. La música será orientada hacia eso, no para poner clima, sino porque estamos orando mientras tocamos un instrumento. Estamos orando mientras cantamos. Me enseñó Abel Pintos que esto se llama instrumento. Así que vos también tenés un instrumento. Señor, oramos lo que la fe dice, Padre. Oramos lo que la fe habla, oramos lo que la fe posicionó, oramos lo que la fe estableció, oramos el gobierno de la fe sobre nuestra estructura pensante y no el gobierno de nuestras propias palabras, Señor, y declaraciones. Oramos lo que declara la fe, no oramos lo que declaran los deseos engañosos, no oramos lo que declara la pasada manera de vivir. No oramos lo que declaran, lo que dijeron sobre nosotros. Oramos lo que dice la fe. Oramos lo que la fe estableció. Oramos lo que dice que somos. ¿Qué es el hombre? Oramos que la fe dice que es el envase de Dios. Es el tesoro en vasos de barro lo que debe manifestarse. Es el tesoro que está en el vaso, en el envase, el que será el sistema operativo que gobierne mi casa. Será el sistema operativo que gobierne mi matrimonio. Será el sistema operativo que gobierne mi familia. Será el sistema operativo que gobierne mi negocio. Será el sistema operativo que gobierne el caminar diario de mi vida. La fe me hace ver.
la potencia de ese sistema operativo. Señor, que no sea una declaración en un púlpito, que no sea una simple oración, sino que sea una realidad que los santos vivamos. Que sea una realidad que nos levante de donde estamos y nos impulse hacia donde nos enviaste por la fe. Es la fe la que te dice que sos ilimitado. Es la fe la que te dice que no te condiciones más. Es la fe la que te dice que se rompió el ciclo de muerte. Es la fe la que te dice que llegó a tu vida la disciplina del Señor para enfocarte en aquello para lo que te puso en la tierra. Es la fe. Es su palabra la que establece el gobierno de la verdad en tu voluntad y no el gobierno de la mentira. Se cae el gobierno de la mentira por causa de la penetración de la verdad en los corazones. Es la fe la que hace que veamos que se terminó una etapa y somos impulsados hacia la temporada de gobierno del Espíritu. Jóvenes verán visiones, tendrán sueños, serán visitados por la potencia del Espíritu de Dios. Sus vidas no serán mediocres, sus vidas no serán como la de cualquiera, sus vidas serán verdaderamente ilimitadas y en expansión. ¡Oh! Se terminó el complejo de baja estima, se terminó el complejo de inferioridad, se terminó que hable más fuerte lo que no sos de lo que sos. Se terminó la temporada de la mentira, joven. Se terminó la temporada de la mentira, amados. Porque la fe nos saca de la mentalidad de una naturaleza corrupta y de muerte y nos posiciona en una naturaleza santa y llena de vida y plenitud. Señor, que no sea la retórica de un predicador lo que estén creyendo, sino que sea la fe dándose a conocer, Padre. Oro para que sea la fe. Por la fe se irán descubriendo dones, se irán descubriendo talentos, se irán descubriendo habilidades. Por la fe veremos obstáculos internos correrse. Por la fe veremos terminados los tiempos de estancamiento. Por la fe empezás a ver el río de agua de vida llevándose con una potencia imposible de detener el agua estancada que el pecado produjo en tu vida. Es por la fe. Por la fe, por la palabra, se rompen los ciclos de pecado, se rompen los ciclos de enfermedad, se rompen los ciclos de corrupción, se rompen los ciclos de muerte. Por la fe conocemos quién es Él y por la fe conocemos qué somos en Él. Es por la fe, es por la fe que vemos al Hijo resplandeciente. Es por la fe que vemos lo determinante que es el Hijo en nuestras vidas. Es por la fe, es por la fe, es
por la fe. Es por la fe que ves la obra completa de la cruz. Es por la fe que la cruz te atraviesa. No vas a poder explicarlo, no vas a poder comprenderlo siquiera. El apóstol Pablo dijo, cuando vi, no supe cómo describirlo. No tenía palabras para decir lo que veía. Por la fe. Oh, por la fe empieza a ser Cristo real. Por la fe, por la fe. Por la fe nos disciplinamos en su propósito eterno y por la fe lo conocemos como nunca antes lo conocimos. Es por la fe, es porque Él quería darse a conocer, no porque nosotros hicimos nada. Es por la fe, es por la fe de Él. Señor, al que cree, abrile los ojos para que vea que la tormenta terminó. Al que cree, abrile los ojos, Padre, para que pueda ver por la fe la magnitud de tu belleza y majestad. Al que cree, Señor, al que cree que tu santidad produzca una revolución en su interior, que tu gracia produzca transformación, que tu imagen sea clara y nítida en el que cree. Que el que cree pueda disfrutar de tu disciplina, Señor, de esta estación llamada disciplina del Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la fe.